¿Qué harías si vieras una vida en peligro, pero sintieras que no tienes la fuerza suficiente para salvarla? En una pequeña ciudad de México, donde las calles de tierra se entrelazan con el calor abrasador del sol, una niña llamada Valentina corre apresurada hacia la escuela. Su ropa es sencilla y desgastada, y su mochila improvisada se balancea en su espalda mientras intenta llegar a tiempo, con la expresión marcada por el nerviosismo y la prisa. Para Valentina, cada segundo cuenta, la escuela es su refugio, un lugar donde puede soñar con un futuro mejor, lejos de las dificultades que enfrenta en casa. Al llegar a la escuela, se encuentra con la puerta ya cerrada. La maestra, con una mirada severa, le informa que no puede entrar. La frustración la invade, y se aleja, buscando una manera de sortear la pared de la escuela. En ese momento de desesperación, los ojos de Valentina son atraídos por un auto de lujo estacionado en una calle lateral. Esa visión es inusual en su vecindario y, al acercarse, escucha un sonido apagado que la hace detenerse. El llanto de un bebé resuena desde dentro del vehículo, y su curiosidad se transforma rápidamente en preocupación al darse cuenta de que el pequeño ser está visiblemente sufriendo. El bebé, con ojos brillantes y marcas extrañas en la piel, parece estar desmayado, y el calor en el interior del auto es insoportable. Valentina siente un frío en el estómago, una mezcla de miedo y urgencia. Ella duda, pensando en las consecuencias de romper la ventana del auto, pero la gravedad de la situación la motiva a actuar. Con valentía, utiliza un objeto improvisado y, en una escena cargada de tensión, rompe el vidrio, temiendo ser descubierta en cualquier momento. El rescate comienza. Valentina toma al bebé en brazos y corre por las calles del vecindario, su determinación creciendo con cada paso. Sin embargo, el camino está lleno de obstáculos, calles transitadas, miradas curiosas y su propia extenuación. Al llegar al hospital público, grita pidiendo ayuda, captando la atención de los médicos y enfermeros, quienes, al ver al bebé, reaccionan de manera intensa. Uno de los médicos, con lágrimas en los ojos, se arrodilla al reconocer al niño. El misterio que rodea al bebé, que podría estar vinculado a una experiencia secreta, flota en el aire, dejando a todos intrigados. El sentimiento de conexión entre la niña y el médico revela un profundo impacto emocional, mostrando que, a pesar de las dificultades, existen lazos que trascienden la pobreza y la desigualdad social. Mientras observa a lo lejos, Valentina se preocupa por el bebé, reflexionando sobre su inocencia, bondad y valentía. Su historia se convierte en un poderoso mensaje sobre la importancia de actuar por el bien del prójimo, desafiando las barreras de la desigualdad que la rodean. La vida de Valentina y el destino del bebé se entrelazan, revelando la fragilidad de la vida y la fuerza que existe en la compasión humana. En un mundo donde el contraste entre lujo y pobreza es abrumador, Valentina se convierte en un símbolo de esperanza, mostrando que, incluso ante las adversidades, el coraje y el sentido de justicia aún pueden prevalecer. Valentina tenía el corazón acelerado mientras observaba al médico arrodillarse frente al bebé. La tensión en el aire era palpable, y ella se sentía como una intrusa, pero la urgencia de la situación la impedía alejarse. No podía entender por qué ese hombre estaba tan emocionado al ver a un niño que, en su mente, solo necesitaba ayuda. La preocupación ocupaba sus pensamientos, y una ola de inseguridad la invadió. ¿Realmente había hecho lo correcto al romper el vidrio del auto? ¿Y si algo malo le sucedía ahora? Mientras los enfermeros se apresuraban a ayudar al bebé, Valentina tuvo su primer vistazo de lo que estaba por venir. El médico la miró, sus ojos llenos de gratitud y una pizca de preocupación. «Hiciste bien en traer al niño aquí», le dijo, su voz temblorosa. «Pero no debiste haber roto el vidrio. Esto puede tener consecuencias». Valentina sintió un peso en su pecho. ¿Cómo podría saber que lo que hizo podría ser considerado incorrecto? La intención estaba ahí, pero la duda ahora la consumía. ¿Qué pensarían las personas de ella? Solo quería ayudar, pero la idea de haber cometido un crimen la dejaba angustiada. Sacudió la cabeza, tratando de alejar los pensamientos que la atormentaban. Solo quería ayudar, murmuró, su voz casi inaudible. El médico, al darse cuenta de la vulnerabilidad de la niña, se acercó más. «Sé que fuiste muy valiente. Pero necesitamos tener cuidado.
A veces, las mejores intenciones pueden llevar a problemas. Se levantó y gesticuló para que lo siguiera. Valentina dudó, mirando a su alrededor. El hospital estaba lleno de personas, y cada una de ellas parecía tener una historia, un dolor que contar. Se sintió tan pequeña en medio de todo eso. Mientras caminaba, Valentina recordaba su vida en casa. ¿Qué pasaría si su madre supiera que se había metido en problemas de nuevo? El miedo a ser reprendida la acompañaba como una sombra. Su madre siempre decía que debería ser más cautelosa, que el mundo no era un lugar seguro. La frustración por esa falta de libertad la hizo querer gritar, pero solo mantuvo los labios apretados, temiendo decepcionar una vez más a la única persona que la apoyaba. El médico la condujo a una sala de espera. Aquí, puedes descansar un poco. Voy a ver cómo está el bebé y luego hablaremos más sobre lo que pasó. Valentina asintió, pero el peso de sus acciones aún la acompañaba. Se sentó en una silla dura, sintiéndose como si estuviera en un banquillo de los acusados. ¿Qué haría ahora? ¿Cómo podría explicarle a su madre que, en lugar de ir a la escuela, estaba en un hospital, involucrada en un rescate improvisado? Mientras esperaba, sus recuerdos la asaltaron. Recordó cómo sus amigos en la escuela solían burlarse de ella por soñar en grande. Valentina, nunca vas a salir de este lugar, le decían riendo. Esas palabras aún resonaban en su mente, y la inseguridad la envolvía como una nube oscura. Ella miró sus pies descalzos, el frío del suelo del hospital contrastando con la tierra caliente de su casa. ¿Y si nunca logro cambiar esto?, pensó. La idea de que sus acciones pudieran ser vistas como un fracaso la aterraba. Después de unos minutos que parecieron horas, el médico volvió. La niña está estable ahora, dijo él, y un suspiro de alivio escapó de sus labios. Pero necesitamos saber quién es su familia. ¿Viste a alguien cerca del coche? Valentina movió la cabeza, el recuerdo del coche de lujo aún fresco en su mente. No. Solo escuché el llanto y, no pensé. Solo quería ayudar. La confusión y la frustración la invadieron nuevamente, y se sintió como una niña perdida. El médico, al percibir su angustia, se sentó a su lado. Valentina, hiciste algo muy importante. No te subestimes. La vida está llena de desafíos, y a veces, lo que parece ser un error puede ser una oportunidad para aprender. Las palabras de él tocaron algo dentro de ella. Una pequeña llama de esperanza comenzó a brillar en su corazón. Miró al médico, buscando una comprensión más profunda. ¿Pero y si no puedo volver a hacer esto? ¿Y si me lastimo o lastimo a alguien? La incertidumbre en su voz era evidente, y el médico asintió, comprendiendo su lucha interna. Todos tenemos miedos, Valentina. Lo importante es que no dejes que te impidan actuar. Cada paso que das, incluso los pequeños, son victorias. La vida es un aprendizaje constante, y apenas estás comenzando a descubrir lo que es luchar por algo más grande que tú misma. Valentina absorbió las palabras de él, y una nueva determinación comenzó a surgir. Podía sentir la fuerza que él transmitía, y eso la inspiró. Si podía ayudar a esa niña, tal vez también podría encontrar una manera de ayudar a su propia familia, su comunidad. El sol aún brillaba fuerte afuera, y aunque había sombras, comenzaba a darse cuenta de que también podría haber luz. Mientras reflexionaba sobre esto, el médico le preguntó sobre su vida. ¿Y tú, Valentina? ¿Qué sueñas con hacer cuando crezcas? La pregunta la tomó por sorpresa. Por un momento, sus sueños parecieron lejanos, pero sabía que tenía que responder. Quiero ayudar a las personas. Quiero ser alguien que marque la diferencia. El médico sonrió, y Valentina, por primera vez, sintió que sus palabras tenían peso. No estaba sola en su lucha. Lo que parecía un simple acto de valentía se transformó en una oportunidad de crecimiento. La duda y la incertidumbre aún existían, pero, detrás de ellas, había un hilo de esperanza que comenzaba a entrelazarse en su vida. La vida de Valentina estaba a punto de cambiar, y estaba dispuesta a enfrentarla, un día a la vez, incluso si eso significaba lidiar con sus miedos e incertidumbres. Y así, en el calor abrasador de una ciudad mexicana,
La niña que una vez sintió que no tenía suficiente fuerza para salvar una vida comenzó a descubrir la fuerza dentro de sí misma. Valentina respiró hondo, tratando de calmar el torbellino de emociones que la invadía. El médico la había animado, pero la realidad de la situación aún la presionaba como una piedra pesada en su pecho. El hospital era un lugar extraño, y la luz intensa de las lámparas solo hacía todo más opresivo. La idea de que su acción impulsiva podría tener consecuencias graves la dejaba inquieta. ¿Qué pasaría si la familia de la niña no la perdonaba? ¿Y si la policía era llamada? Mientras pensaba en todo esto, Valentina sintió un toque en su hombro. Era una enfermera, con una sonrisa amable, que la invitó a unirse a un grupo de niños que estaban siendo atendidos en otra sala. Están haciendo algunas actividades. Puede ser divertido y ayudar a despejar tu mente, dijo la enfermera, con una mirada comprensiva. Valentina dudó. Quería ayudar, pero la idea de alejarse de la sala donde estaba el bebé la ponía nerviosa. ¿Y si pierdo algo importante?, preguntó, la inseguridad transparente en su voz. Puedes ayudar mucho más si también cuidas de ti misma, respondió la enfermera, con un tono de voz acogedor. Valentina finalmente aceptó la invitación, pensando que tal vez, al distraerse un poco, encontraría algo de claridad. En la sala de actividades, varios niños estaban concentrados en dibujos. Valentina se sentó en una mesa y tomó un lápiz, pero su mente estaba lejos. La imagen del bebé, tan vulnerable y pequeño, no salía de su cabeza. Miró a su alrededor y notó a un niño de su edad que parecía estar teniendo dificultades. Estaba tratando de dibujar, pero el lápiz se le escurría entre los dedos. Sin pensarlo dos veces, Valentina se acercó. ¿Puedo ayudarte?, preguntó, recordando cómo su padre solía ayudarla cuando se sentía perdida en sus propios dibujos. El niño la miró con sorpresa, pero asintió. Juntos, comenzaron a trabajar en el dibujo, y Valentina, por primera vez en horas, sintió un pequeño hilo de conexión. Mientras tanto, su mente aún estaba llena de preguntas. ¿Qué pasaría si su madre se enteraba? Valentina recordó una discusión reciente en casa. Su madre parecía cada vez más preocupada por su seguridad, y la idea de decepcionarla la dejaba angustiada. Valentina, necesita ser más responsable. El mundo es peligroso, le había dicho su madre. Esa frase resonaba en su mente, y la sensación de culpa aumentaba. Después de algunos intentos de concentrarse en el dibujo, Valentina decidió que necesitaba desahogarse. ¿Alguna vez te has sentido perdido?, preguntó al niño, que la miraba con curiosidad. Él hizo una pausa, pensativo, y luego respondió, sí. A veces, siento que no puedo hacer nada bien. Pero cuando dibujo, siento que puedo ser cualquiera. Las palabras de él tocaron a Valentina. Ella también quería ser alguien, pero la reciente experiencia la hacía dudar de sus propias capacidades. Rompí el vidrio de un coche, confesó, con la voz baja. Y ahora estoy preocupada de que alguien pueda lastimarse por eso. El niño frunció el ceño. Solo querías ayudar, ¿verdad? A veces, las cosas no salen como planeamos. Yo también he hecho cosas estúpidas. Sonrió, y Valentina sintió que un poco del peso en su corazón se disipaba. Era reconfortante saber que no estaba sola en sus fallas. Las horas pasaron, y Valentina se encontró rodeada de risas y dibujos coloridos. Sin embargo, la tensión aún flotaba en el aire. La enfermera entró y anunció que el médico quería hablar con ella de nuevo. El corazón de Valentina se disparó, y pronto se encontró de vuelta en la fría sala, donde el médico la esperaba con una expresión seria. Valentina, la familia del bebé ha llegado, comenzó, y el mundo a su alrededor pareció detenerse. Necesitamos hablar sobre lo que sucedió. Ellos están preocupados, y quiero que estés preparada para eso. Un frío recorrió la espalda de Valentina. ¿Qué diría? ¿Cómo explicaría su decisión? El miedo la envolvió de nuevo, y se sintió pequeña e insignificante. ¿Y si me odian?, preguntó, con los ojos llenos de lágrimas. El médico se acercó y le puso una mano en el hombro. Actuaste con valentía y compasión. Eso es lo que importa. Prepárate para explicar tus intenciones.
Muchas veces, las personas solo necesitan entender lo que sucedió. Con un nudo en la garganta, Valentina siguió al médico hasta la sala donde la familia del bebé la esperaba. La madre del bebé estaba visiblemente afectada, pero había una expresión de preocupación en su rostro. Valentina se presentó, y el pesado silencio en la sala la hizo sentir sofocada. Solo quería ayudar, comenzó ella, titubeante. Vi al bebé en el coche y no sabía qué hacer. Yo rompí el vidrio porque pensé que estaba en peligro. Las palabras salieron a una velocidad alarmante, como si quisiera deshacerse del peso que cargaba. La madre del bebé la miró fijamente, y por un momento, Valentina pensó que podría gritar o incluso culparla. Pero, para su sorpresa, la mujer respiró hondo y dijo, «Gracias por actuar». Estaba tan preocupada. Pero no sabía que habías roto el vidrio. Había una debilidad en su voz, y Valentina se dio cuenta de que la mujer también estaba lidiando con un mar de emociones. Las palabras de la madre del bebé la conmovieron profundamente. Valentina sintió que, a pesar del miedo y la inseguridad, había un espacio para la compasión. La conversación continuó, y compartieron historias, intercambiando el dolor y las esperanzas. Valentina se dio cuenta de que, incluso frente a las fallas, había un camino para crecer y aprender. Después de la conversación, Valentina salió de la sala con el corazón más ligero. Había enfrentado sus miedos y, aunque el camino aún estaba lejos de terminar, sentía que había dado un paso importante. Las lecciones que había aprendido ese día comenzaban a arraigarse, y, a pesar de las dificultades que se presentaban, sabía que tenía la fuerza necesaria para continuar su lucha. La vida estaba llena de desafíos, pero también de oportunidades, y Valentina estaba decidida a encontrar su camino, un día a la vez. Valentina sentía su corazón acelerarse mientras entraba en la sala donde la familia del bebé la esperaba. La atmósfera estaba cargada, como si el aire se hubiera vuelto denso y difícil de respirar. Las palabras del médico resonaban en su mente y se sentía pequeña y vulnerable. Lo que había hecho parecía un error monumental, una decisión impulsiva que podría tener consecuencias irreversibles. Al mirar a la madre del bebé, Valentina percibió el dolor y la preocupación estampados en su rostro, y su estómago se revolvió. Solo quería ayudar, comenzó Valentina, con la voz temblorosa. No sabía cómo poner en palabras el torbellino de emociones que la consumía. Vi al bebé en el coche y no sabía qué hacer. Las palabras salieron apresuradas, como si decirlo todo de una vez pudiera aliviar un poco del peso que sentía. Yo rompí el vidrio porque pensé que estaba en peligro. El silencio que siguió fue aplastante. Valentina sintió una ola de miedo al ver la expresión de la madre. El rostro de la mujer se transformó, los labios se apretaron como si estuviera luchando contra una marea de emociones. Gracias por actuar. Estaba tan preocupada. Las palabras salieron en un susurro, pero había una fragilidad en su voz que hizo que el corazón de Valentina se apretara aún más. Mientras la madre del bebé hablaba, Valentina se dio cuenta de que cada palabra llevaba un peso. La mujer estaba luchando con su propio dolor, y la expresión de alivio en su rostro al saber que alguien se preocupaba la conmovió profundamente. Valentina sintió una ola de empatía surgiendo dentro de ella, pero, al mismo tiempo, la culpa la sofocaba. ¿Cómo podía sentirse bien sabiendo que había causado tanta preocupación? No sabía que habías roto el vidrio, continuó la madre, con una voz temblorosa. Solo quería que mi hijo estuviera seguro. Valentina vio cómo las lágrimas se formaban en los ojos de la mujer, y su propio corazón se partió. La intensidad del momento la hizo cuestionar sus propias acciones. Pensó en todo lo que podría haber ocurrido si no hubiera actuado. Y, más que eso, comenzó a darse cuenta de que la vida no se trataba solo de aciertos o errores, sino de intenciones y oportunidades de crecimiento. La conversación continuó, y Valentina compartió sus inseguridades, sus ansiedades y sus esperanzas. El peso en su corazón comenzó a disiparse a medida que la madre del bebé la escuchaba atentamente. Intercambiaron historias sobre sus miedos y anhelos, y Valentina sintió que, incluso en medio del caos, había un espacio para la comprensión. Era como si, al abrir su corazón, también estuviera liberándose del fardo de la culpa que la había acompañado durante todo el día. Pero,
mientras hablaba, Valentina no pudo evitar preguntarse qué pasaría a continuación. ¿Y si la familia decidía demandarla? ¿Y si la policía era llamada? Estas preguntas la atormentaban, y cada nueva respuesta que recibía parecía solo aumentar la inseguridad que ya la dominaba. Lo que había hecho podría ser visto como un acto de heroísmo, pero ¿y si solo era una tontería? ¿Qué diría eso sobre ella y sus elecciones? Tras la conversación, Valentina salió de la sala con una mezcla de alivio y confusión. Había enfrentado sus miedos y encontrado un espacio para la empatía, pero la sensación de inseguridad aún la acompañaba. La idea de que podría haber causado problemas aún la atormentaba. ¿Qué era lo que realmente quería? Quería ser alguien que pudiera ayudar, pero había tanta incertidumbre en su corazón. A lo largo de los días siguientes, mientras se recuperaba del evento, Valentina comenzó a reflexionar sobre lo que realmente significaba ser una persona responsable. Las conversaciones con la madre del bebé la marcaron de una forma que no esperaba. Era una mezcla de dolor y esperanza, y se encontró pensando en todo lo que podría hacer para mejorar, no solo por sí misma, sino también por los demás. Comenzó a entender que, aunque los errores fueran parte de la vida, era la manera en que lidiamos con ellos lo que realmente importaba. Valentina se dio cuenta de que tenía la opción de dejarse dominar por la inseguridad o usar sus experiencias para convertirse en una mejor persona. Esta elección la llevó a un nuevo entendimiento sobre lo que realmente era el éxito. No se trataba solo de evitar errores, sino de aprender de ellos y crecer a partir de las dificultades. La amistad que había surgido entre ella y el niño que conoció en la sala de actividades también comenzó a florecer. Se intercambiaban mensajes y se encontraban siempre que podían. Él la ayudaba a ver el lado positivo de las cosas, y a cada risa compartida, Valentina sentía que estaba construyendo algo valioso. Esta conexión la ayudó a restaurar la confianza que había perdido. Con el tiempo, Valentina aprendió a abrazar sus imperfecciones y a ver cada error como una oportunidad para aprender. La vida estaba llena de desafíos, pero también de oportunidades. Estaba decidida a seguir adelante, a enfrentar sus miedos y a entender que, incluso cuando las cosas parecían desmoronarse, siempre había un camino hacia la esperanza y la redención. La experiencia en el hospital se convirtió en un hito en su vida. Valentina no solo se volvió más resiliente, sino también más amable consigo misma. Se dio cuenta de que la verdadera fuerza estaba en reconocer sus fallas y en seguir luchando, incluso cuando el camino por delante parecía incierto. Esta nueva perspectiva la guió, haciéndola creer que, a pesar de las adversidades, siempre habría una luz al final del túnel. Valentina se sentó en su cama, envuelta en un silencio que parecía pesar más de lo normal. Las paredes de la habitación, antes tan familiares, ahora parecían resonar con sus inseguridades. Había días en que se despertaba sintiéndose una extraña, atrapada en un laberinto de emociones confusas. La experiencia en el hospital no solo la había dejado con culpa, sino también con una nueva ola de dudas sobre quién era y quién deseaba convertirse. A veces, Valentina tomaba su teléfono y miraba los mensajes que intercambiaba con la madre del bebé. Era un hilo de conexión que la ayudaba a recordar que, a pesar del caos, había un lado bueno en las personas. Pero, en otras ocasiones, la culpa la dominaba, y se preguntaba si realmente había hecho lo correcto. La memoria de la mirada angustiada de la madre del bebé la atormentaba. ¿Cómo podría sentirse como una heroína, sabiendo que su acción podría haber causado aún más dolor? En una tarde soleada, Valentina decidió que era hora de confrontar esas emociones. Tomó una pluma y un cuaderno, un hábito que tenía desde la infancia. Al escribir, las palabras comenzaron a fluir, y con cada frase, se sentía un poco más ligera. Era como si estuviera desenrollando un ovillo de lana, soltando los nudos de sus pensamientos confusos. Solo quería ayudar. Pero, ¿fui egoísta? ¿Puse la vida de un bebé en peligro por una decisión impulsiva? Mientras escribía, el teléfono sonó. Era Lucas, el amigo que conoció en la sala de actividades, y se recordó de la conexión genuina que había creado con él. Valentina dudó por un momento, pero contestó. Hola, Lucas. ¿Todo bien? Su voz sonó suave, y se dio cuenta de que tenía el poder de calmarla, incluso a la distancia.
Hola, Valentina. Estaba pensando en ti. ¿Cómo te sientes después de lo que pasó? Parecía genuinamente preocupado, y eso la conmovió. Valentina respiró hondo, ponderando si debía compartir sus inseguridades. No sé, Lucas. Estoy luchando con lo que hice. A veces, siento que actué de manera equivocada, que la preocupación que causé fue innecesaria, confesó, con la voz temblorosa. Valentina, actuaste por impulso, pero fue por una buena razón. Querías ayudar. Eso es lo que importa, respondió Lucas, con una calma que la hizo sentir un poco más segura. Todos cometemos errores. Lo importante es cómo aprendemos de ellos. Las palabras de él penetraron en su corazón, y Valentina comenzó a entender que no estaba sola en sus luchas. Solo no quiero ser vista como alguien irresponsable. Eso me asusta, dijo, sintiendo una ola de vulnerabilidad acercándose. Entiendo. Pero te estás consumiendo con ese miedo. Mira, yo también tengo mis inseguridades. A veces siento que no soy lo suficientemente bueno en nada. Pero, juntos, podemos ayudarnos a encontrar el camino, respondió Lucas, y Valentina se dio cuenta de que él también cargaba con sus propias dudas, aunque no hablara abiertamente de ellas. La conversación se transformó en un desahogo mutuo, donde ambos compartían sus miedos y aspiraciones. Valentina comenzó a sentir que esos momentos de conexión eran como pequeñas luces en la oscuridad, ayudándola a encontrar su camino. Al final de la llamada, se sintió más fuerte, como si un peso hubiera sido levemente aliviado de sus hombros. En los días siguientes, Valentina comenzó a aplicar algunas de las lecciones que había aprendido. Decidió involucrarse en actividades voluntarias, ayudando a niños en situaciones vulnerables. Esta experiencia la hizo sentir más conectada al mundo y la ayudó a entender que, incluso en medio de errores, siempre existía la posibilidad de hacer una diferencia. Al ver la sonrisa en los rostros de los niños, ella se dio cuenta de que esta búsqueda por ayudar también era una forma de sanar sus propias heridas. Al mismo tiempo, su amistad con Lucas se profundizaba. Se encontraban con más frecuencia, compartiendo momentos de alegría y risas. Sin embargo, una nueva tensión comenzó a surgir. Valentina notó que, mientras se abría a nuevas experiencias, Lucas parecía más reservado. A menudo se perdía en sus pensamientos, y Valentina sentía que había algo que él no estaba compartiendo. Cierta noche, mientras caminaban por el parque, Valentina decidió abordar el tema. Lucas, pareces distante últimamente. ¿Está todo bien? Su mirada se desvió, y ella sintió un apretón en el corazón. Solo, estoy lidiando con algunas cosas personales. Sabes, la vida no es fácil, y a veces es difícil hablar de ello, dijo él, con la voz cargada de emoción. Valentina se sintió frustrada, ya que quería ser un apoyo para él, así como él lo había sido para ella. Puedes confiar en mí, Lucas. Quiero estar aquí para ti, así como tú has estado para mí, insistió Valentina, sintiendo que el vínculo entre ellos estaba a punto de ser puesto a prueba de una manera inesperada. Él dudó, pero finalmente habló. Es que tengo miedo de ser una carga. Tú estás lidiando con tus propias cosas, y no quiero añadir más peso a eso. Sus palabras dejaron a Valentina pensativa. Se dio cuenta de que, mientras trataba de lidiar con sus propias inseguridades, no había notado cuánto también luchaba Lucas. Nunca serás una carga para mí. Nos apoyamos, ¿verdad? Así es como funciona la amistad, respondió Valentina, su determinación creciendo. No quiero que cargues esto solo. Enfrentemos esto juntos, como lo hicimos antes. Sus palabras parecían tocar algo dentro de Lucas, y una pequeña sonrisa finalmente apareció en su rostro. Tienes razón. Gracias por estar aquí. A veces, solo es difícil ver el lado positivo de las cosas. Valentina se dio cuenta de que, a pesar de las dificultades, había belleza en la vulnerabilidad. Ella y Lucas estaban acercándose a una comprensión más profunda sobre la amistad y el apoyo mutuo. Las conversaciones que tenían ahora eran más significativas y, incluso en las dificultades, había una sensación de esperanza.
Esos momentos de introspección y diálogo ayudaron a Valentina a descubrir que la vida no era solo sobre aciertos y errores, sino también sobre la capacidad de levantarse después de las caídas. Cada experiencia compartida con Lucas la hacía sentir que, incluso en las tormentas emocionales, siempre habría un camino hacia la luz. Ella estaba aprendiendo a perdonarse a sí misma, a perdonar a los demás y a abrazar la complejidad de la vida con una nueva perspectiva. Esto la hacía creer que, independientemente de lo que el futuro le deparara, podría enfrentar cualquier desafío al lado de personas que se preocupaban. Y así, Valentina continuó su viaje, más fuerte y más esperanzada, decidida a transformar sus fracasos en lecciones de vida. Valentina se sentó en su cama, envuelta en un silencio que parecía pesar más de lo normal. Las paredes de la habitación, antes tan familiares, ahora parecían resonar con sus inseguridades. Había días en que se despertaba sintiéndose una extraña, atrapada en un laberinto de emociones confusas. La experiencia en el hospital no solo le había dejado culpa, sino también una nueva ola de dudas sobre quién era y quién deseaba convertirse. A veces, Valentina tomaba su celular y miraba los mensajes que había intercambiado con la madre del bebé. Era un hilo de conexión que la ayudaba a recordar que, a pesar del caos, había un lado bueno en las personas. Pero, en otras ocasiones, la culpa la dominaba, y se preguntaba si realmente había hecho lo correcto. La memoria de la mirada angustiada de la madre del bebé la atormentaba. ¿Cómo podría sentirse como una heroína, sabiendo que su acción podría haber causado aún más dolor? En una tarde soleada, Valentina decidió que era hora de enfrentar esas emociones. Tomó una pluma y un cuaderno, un hábito que tenía desde la infancia. Al escribir, las palabras comenzaron a fluir, y con cada frase, se sentía un poco más ligera. Era como si estuviera desenrollando un ovillo de lana, deshaciendo los nudos de sus pensamientos confusos. Solo quería ayudar. Pero, ¿fui egoísta? ¿Puse en peligro la vida de un bebé por una decisión impulsiva? Mientras escribía, sonó el teléfono. Era Lucas, el amigo que había conocido en la sala de actividades, y recordó la conexión genuina que había creado con él. Valentina dudó por un momento, pero contestó. Hola, Lucas. ¿Todo bien? Su voz sonó suave, y ella se dio cuenta de que tenía el poder de calmarla, incluso a la distancia. Hola, Valentina. Estaba pensando en ti. ¿Cómo te sientes después de lo que sucedió? Parecía genuinamente preocupado, y eso la conmovió. Valentina respiró hondo, ponderando si debía compartir sus inseguridades. No sé, Lucas. Estoy luchando con lo que hice. A veces, siento que actué de manera equivocada, que la preocupación que causé fue innecesaria, confesó ella, con la voz temblorosa. Valentina, actuaste por impulso, pero fue por una buena razón. Querías ayudar. Eso es lo que importa, respondió Lucas, con una calma que la hizo sentirse un poco más segura. Todos cometemos errores. Lo importante es cómo aprendemos de ellos. Las palabras de él penetraron en su corazón, y Valentina comenzó a entender que no estaba sola en sus luchas. Solo no quiero que me vean como alguien irresponsable. Eso me asusta, dijo ella, sintiendo una ola de vulnerabilidad acercándose. Entiendo. Pero te estás debilitando con ese miedo. Mira, yo también tengo mis inseguridades. A veces, siento que no soy lo suficientemente bueno en nada. Pero, juntos, podemos ayudarnos a encontrar el camino, respondió Lucas, y Valentina se dio cuenta de que él también cargaba con sus propias dudas, aunque no hablara abiertamente sobre ellas. La conversación se transformó en un desahogo mutuo, donde ambos compartían sus miedos y aspiraciones. Valentina comenzó a sentir que esos momentos de conexión eran como pequeñas luces en la oscuridad, ayudándola a encontrar su camino. Al final de la llamada, se sintió más fuerte, como si un peso hubiera sido levemente aliviado de sus hombros. En los días siguientes, Valentina comenzó a aplicar algunas de las lecciones que había aprendido. Decidió involucrarse en actividades voluntarias, ayudando a niños en situaciones vulnerables. Esta experiencia la hizo sentirse más conectada al mundo y la ayudó a entender que, incluso en medio de errores, siempre había la posibilidad de hacer la diferencia.
Al ver la sonrisa en los rostros de los niños, se dio cuenta de que esta búsqueda por ayudar también era una forma de sanar sus propias heridas. Valentina comenzó a asistir a un refugio local, donde pudo pasar tiempo con niños que, a menudo, enfrentaban desafíos que ella nunca había imaginado. Se involucró en actividades como contar historias, hacer manualidades y organizar juegos. Cada vez que un niño sonreía hacia ella, sentía un calor en el corazón que le recordaba su propia capacidad de hacer el bien. Estas interacciones la ayudaron a entender que el verdadero valor de sus acciones iba más allá de un solo evento. Era la continuidad del amor, del cuidado y del apoyo que podía ofrecer. Mientras tanto, su amistad con Lucas se profundizaba. Se encontraban con más frecuencia, compartiendo momentos de alegría y risas. Sin embargo, una nueva tensión comenzó a surgir. Valentina notó que, mientras se abría a nuevas experiencias, Lucas parecía más reservado. A menudo se perdía en sus pensamientos, y Valentina sentía que había algo que no estaba compartiendo. Cierta noche, mientras caminaban por el parque, Valentina decidió tocar el tema. Lucas, pareces distante últimamente. ¿Está todo bien? Su mirada se desvió, y ella sintió un apretón en el corazón. Yo solo, estoy lidiando con algunas cosas personales. Sabes, la vida no es fácil, y a veces es difícil hablar sobre ello, dijo él, con la voz cargada de emoción. Valentina se sintió frustrada, ya que quería ser un apoyo para él, así como él lo había sido para ella. Puedes confiar en mí, Lucas. Quiero estar aquí para ti, así como tú has estado para mí, insistió Valentina, sintiendo que el vínculo entre ellos estaba a punto de ser puesto a prueba de una manera inesperada. Él dudó, pero finalmente habló. Es que tengo miedo de ser una carga. Tú estás lidiando con tus propias cosas, y no quiero agregar más peso a eso. Sus palabras dejaron a Valentina pensativa. Se dio cuenta de que, mientras intentaba lidiar con sus propias inseguridades, no había notado cuánto también luchaba Lucas. Nunca serás una carga para mí. Nos apoyamos, ¿verdad? Así es como funciona la amistad, respondió Valentina, con su determinación creciendo. No quiero que cargues esto solo. Enfrentemos esto juntos, como lo hicimos antes. Sus palabras parecían tocar algo dentro de Lucas, y una pequeña sonrisa finalmente apareció en su rostro. Tienes razón. Gracias por estar aquí. A veces, es difícil ver el lado positivo de las cosas. Valentina se dio cuenta de que, a pesar de las dificultades, había belleza en la vulnerabilidad. Ella y Lucas se estaban acercando a una comprensión más profunda sobre la amistad y el apoyo mutuo. Las conversaciones que tenían ahora eran más significativas y, incluso en las dificultades, había una sensación de esperanza. Esos momentos de introspección y diálogo ayudaron a Valentina a descubrir que la vida no era solo sobre aciertos y errores, sino también sobre la capacidad de levantarse después de las caídas. Cada experiencia compartida con Lucas la hacía sentir que, incluso en las tormentas emocionales, siempre habría un camino hacia la luz. Estaba aprendiendo a perdonarse a sí misma, a perdonar a los demás y a abrazar la complejidad de la vida con una nueva perspectiva. Esto la hacía creer que, independientemente de lo que le deparara el futuro, podría enfrentar cualquier desafío al lado de personas que se importaban. Y así, Valentina continuó su viaje, más fuerte y más esperanzada, decidida a transformar sus fallas en lecciones de vida. Valentina se sentó en uno de los bancos del parque, el sol comenzando a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y rosa. A su lado, Lucas miraba al suelo, perdido en sus pensamientos. La conexión que habían construido parecía más frágil que nunca. Había un peso en el aire, una tensión que ella no podía ignorar. Lo que antes era un espacio seguro ahora parecía una línea delgada entre la amistad y algo más profundo, algo que ambos parecían temer. Lucas, comenzó ella, dudando. Necesitamos hablar sobre lo que está pasando entre nosotros. Sintió el corazón acelerarse. El miedo de perder la amistad la envolvía, pero la necesidad de entender los sentimientos que crecían dentro de ella era aún mayor. Él levantó la cabeza, y sus ojos reflejaban una mezcla de sorpresa y preocupación. ¿Sobre qué estás hablando? Su voz era suave,
pero había un tono defensivo. Sobre nosotros. Sobre cómo has estado distante. Siento que hay algo más, algo que no estás diciendo, respondió Valentina, su voz temblando un poco. El aire estaba cargado de emociones no dichas, y ella sabía que ese momento podría cambiarlo todo. Lucas respiró hondo, y Valentina vio la lucha dentro de él. Tengo miedo, Valentina. Miedo de que esto pueda alejarnos. Nuestra amistad es importante para mí y no quiero arriesgar eso por algo que puede ser solo una ilusión, confesó él, su voz cargada de sinceridad. Valentina sintió un nudo en la garganta. ¿Pero y si no es una ilusión? ¿Y si esto es algo real? Estoy cansada de esconder lo que siento, desahogó ella, la frustración saliendo a la luz. Los ojos de Lucas se suavizaron, y se acercó. Yo también siento algo, pero no sé cómo lidiar con esto. Lo que sucedió en el hospital me hizo cuestionar muchas cosas. No quiero que te sientas atada a mí o que cargues con el peso de mis problemas, admitió, su vulnerabilidad tocando el corazón de Valentina. Ella sintió una ola de empatía. Ambos estaban luchando con sus inseguridades, pero juntos podrían encontrar un camino. No quiero que te sientas una carga. Quiero que podamos enfrentar esto juntos, como siempre lo hemos hecho, declaró Valentina, su determinación creciendo. Pero, en ese momento, un recuerdo doloroso la asaltó. La mirada angustiada de la madre del bebé, la culpa que la consumía, todo eso parecía mezclarse con lo que sentía por Lucas. El peso de las decisiones pasadas la presionaba. ¿Y si vuelvo a fallar, y si me dejo llevar por estos sentimientos y acabo hiriéndote?, murmuró Valentina, la vulnerabilidad expuesta. Lucas tomó su mano, y el toque fue un alivio. Valentina, todos cometemos errores. Lo importante es que aprendamos de eso. No eres responsable de los errores de los demás. Tienes un corazón generoso, y eso es lo que importa, dijo él, su voz firme. La conexión entre ellos parecía vibrar, y Valentina se dio cuenta de que necesitaba enfrentar sus miedos. No puedo seguir escondiéndome detrás de la culpa. Necesito aceptar que, al igual que tú, soy imperfecta y estoy aprendiendo. Y eso no debería impedirme vivir y buscar la felicidad, decidió Valentina, sintiendo un peso disiparse. Los dos se miraron, y Valentina se dio cuenta de que la verdad sobre sí misma comenzaba a emerger. Ella no era solo la persona que había cometido un error, era alguien dispuesta a crecer a partir de él. Quiero que formes parte de este viaje conmigo, Lucas. Independientemente de lo que eso signifique, dijo ella, la sinceridad transpareciendo en sus palabras. Él sonrió levemente, un brillo de esperanza en sus ojos. Yo también quiero eso, Valentina. Vamos a descubrir juntos lo que eso significa. El momento era intenso, y Valentina sintió una ola de alivio y emoción. Era como si cada palabra dijera que estaban listos para enfrentar no solo los desafíos del otro, sino también los suyos propios. El miedo que los había aprisionado comenzó a desvanecerse, dando lugar a una nueva comprensión. Esa noche, mientras caminaban de regreso, Valentina se dio cuenta de que la vida era una serie de nuevos comienzos y fracasos. Lo que importaba era la disposición de levantarse y volver a intentarlo, de confiar y abrirse. Las experiencias pasadas moldearon quienes eran, pero no necesitaban definir su futuro. La amistad entre ellos se fortaleció, y Valentina se sintió más ligera. Estaba aprendiendo a perdonarse, a aceptar que la vida era un mosaico de errores y aciertos. Y, en medio de todo esto, tenía a Lucas a su lado, alguien que la apoyaba y que también estaba aprendiendo a lidiar con sus propias batallas. En ese instante, Valentina supo que el cambio no era algo a temer, sino a abrazar. Y así, con el corazón más ligero y la mente abierta, se preparó para enfrentar los desafíos que aún estaban por venir, decidida a no permitir que el miedo la detuviera de vivir plenamente. La jornada apenas comenzaba, y ella estaba lista para cada paso. Valentina caminaba por el parque, al lado de Lucas, con el corazón más ligero. El sol ya se había puesto, pero la suave luz del crepúsculo aún iluminaba el camino. Sentía que una nueva fase había comenzado en su vida, y eso la llenaba de esperanza. Lo que antes parecía un laberinto de emociones confusas ahora se presentaba como un camino claro,
lleno de posibilidades. Mientras caminaban, Valentina reflexionaba sobre sus conversaciones recientes. El valor que tuvo para hablar abiertamente con Lucas la hizo darse cuenta de cuánto había cambiado. Antes, se permitía ser consumida por la culpa y el miedo, pero ahora todo parecía diferente. Entendía que la vida estaba hecha de errores y aciertos, y que cada experiencia, buena o mala, la moldeaba de alguna manera. «Estás pensativa», comentó Lucas, rompiendo el silencio que se había formado entre ellos. Su tono era suave, y Valentina notó la preocupación en sus ojos. Siempre había sido alguien atento, pero ahora parecía aún más cercano, como si la distancia que había entre ellos se estuviera disolviendo. «Solo estoy pensando en cómo todo ha cambiado», respondió Valentina, una sonrisa tímida formándose en sus labios. «Siento que finalmente estoy comenzando a liberarme del peso que cargaba». «Yo también me siento así», dijo Lucas, mirando hacia adelante mientras caminaban. «Estar contigo y tener esta conversación fue como un respiro de aire fresco. Tenía tanto miedo, pero ahora veo que necesitamos enfrentar nuestros miedos juntos». Estas palabras resonaron profundamente en Valentina. Se dio cuenta de que su amistad se había fortalecido, y que la vulnerabilidad compartida había creado un vínculo que nunca existió antes. «Creo que estamos listos para comenzar de nuevo», «No», dijo Valentina, la esperanza enraizada en su voz. «Sí», respondió Lucas, sonriendo. «Y no solo entre nosotros. Siento que estoy listo para enfrentar también otras partes de mi vida que había dejado de lado». Se detuvo, mirando a Valentina. «Me diste valor para eso». Valentina sintió un calor en el pecho. Era impresionante cómo su amistad había evolucionado. Recordó las conversaciones que habían tenido sobre el hospital, sobre el dolor de la pérdida y las incertidumbres que los rodeaban. Ahora, lo que antes era una carga parecía un aprendizaje. Con el tiempo, Valentina y Lucas comenzaron a apoyarse mutuamente en sus trayectorias personales. Valentina decidió que era hora de lidiar con el trabajo que la hacía sentir tan culpable. Comenzó a involucrarse en proyectos que ayudaban a otras personas, algo que siempre había deseado hacer, pero nunca tuvo el valor. Cada nueva experiencia la hacía sentirse más viva y conectada con el mundo a su alrededor. Lucas, por otro lado, comenzó a abrirse a sus propios desafíos. Se inscribió en un curso de fotografía, una pasión antigua que había abandonado. Al redescubrir esa parte de sí mismo, Lucas se dio cuenta de que cada clic de la cámara no era solo una captura de momentos, sino una forma de expresar sus emociones y narrar historias. Valentina estaba a su lado, apoyándolo, y esta nueva etapa trajo una alegría inesperada para ambos. La vida continuó su curso, y Valentina se permitió vivir intensamente. Aprendió que la felicidad no era un destino, sino un viaje. Cada día, se recordaba que, a pesar de los errores del pasado, siempre había la oportunidad de comenzar de nuevo. Lo que realmente importaba era la disposición de seguir adelante, abrirse a lo nuevo y aprender de las experiencias. Las conversaciones entre Valentina y Lucas se volvieron más frecuentes y profundas. Compartían sus inseguridades, sueños e incluso sus frustraciones. Valentina se dio cuenta de que, al hablar sobre sus emociones, no solo se liberaba, sino que también fortalecía aún más la amistad que tenían. Lucas, por su parte, comenzó a ver la belleza en las cosas pequeñas, y la fotografía se convirtió en una manera de eternizar esos momentos. En un día soleado, mientras estaban sentados en un café, Lucas miró a los ojos de Valentina y dijo, ¿alguna vez te has detenido a pensar en cómo nuestras experiencias nos moldean? Solía ver mis problemas como barreras, pero ahora entiendo que son solo parte de nuestra historia. Y tu parte en mi historia es muy importante para mí. Valentina sonrió, sintiéndose agradecida por tener a Lucas en su vida. Sí, y ahora sé que no necesito tener miedo de equivocarme. Cada paso en falso es una oportunidad para aprender y crecer. Se dio cuenta de que la verdadera riqueza no estaba en los logros materiales, sino en las relaciones que cultivaban y en las lecciones que aprendían juntos. El tiempo pasó, y Valentina se convirtió en un ejemplo de resiliencia en su círculo social. Sus amigos y familiares notaron el cambio en su actitud. Comenzó a inspirar a otras personas a abrirse, a hablar sobre sus desafíos y a no temer a la vulnerabilidad.
Las lecciones que había aprendido en su viaje ahora se reflejaban en sus acciones diarias. Lucas también floreció. Con sus fotografías, comenzó a contar historias que tocaban el corazón de las personas, y eso le trajo una realización profunda. Se dio cuenta de que el éxito no se medía solo por premios o reconocimiento, sino por la capacidad de tocar la vida de los demás y conectar con sus propias emociones. Valentina y Lucas estaban listos para el futuro. Aprendieron a enfrentar sus miedos y a valorar la amistad que habían construido. Y, incluso ante las incertidumbres de la vida, se sintieron más fuertes juntos, listos para cualquier desafío. Lo que antes parecía una carga ahora era una fuente de fuerza, y su viaje apenas comenzaba. Valentina miró por la ventana de su apartamento, observando la ciudad que pulsaba afuera. El sol se ponía, tiñendo el cielo de naranja y rosa, y se sintió agradecida por todo lo que había vivido. La jornada que había comenzado al lado de Lucas había transformado no solo su vida, sino también la de muchas personas a su alrededor. Recordaba las inseguridades que la consumían, las noches en vela pensando en las decisiones equivocadas que había tomado. Ahora, cada una de esas experiencias era como un peldaño que la había llevado a un lugar más alto y iluminado. Con el paso del tiempo, Valentina se convirtió en una verdadera voz de aliento en su círculo social. Comenzó a organizar encuentros en los que amigos y conocidos se reunían para compartir sus historias. Era increíble cómo el simple acto de abrirse sobre las dificultades los unía. Esos momentos de vulnerabilidad no solo eran terapéuticos, sino también inspiradores. Valentina se dio cuenta de que, al contar sus propias historias de superación, ayudaba a otros a liberarse de sus miedos. Se sentía como un faro, iluminando el camino para aquellos que estaban perdidos en la oscuridad. Lucas, por su parte, encontró en la fotografía una forma de expresar la belleza del mundo que lo rodeaba. Comenzó a realizar exposiciones de sus obras, y cada imagen capturada contaba una historia única, reflejando no solo la vida que veía, sino también las emociones que había aprendido a abrazar. Las personas se sentían tocadas por sus fotografías, y muchos decían que podían ver la esperanza y la resiliencia en las imágenes que él creaba. Lucas estaba más conectado que nunca con su pasión, y eso trajo nueva energía a su vida. El impacto de la amistad entre Valentina y Lucas se extendió más allá de ellos mismos. Juntos, crearon un proyecto comunitario que ofrecía talleres de arte y expresión personal para jóvenes en situación de vulnerabilidad. Valentina, con su corazón abierto, y Lucas, con su mirada atenta, formaron un equipo imbatible. A través de estos talleres, proporcionaron un espacio seguro para que los jóvenes pudieran explorar sus emociones y contar sus propias historias. Valentina vio cómo sus experiencias podían hacer la diferencia en la vida de otros, y eso la llenaba de un profundo propósito. A medida que pasaba el tiempo, Valentina reflexionaba sobre cómo había cambiado. Recordaba cómo, antes, se dejaba llevar por la culpa y el miedo de equivocarse. Ahora, comprendía que los fallos eran solo oportunidades de aprendizaje. Cada error que había cometido le había enseñado algo valioso. La vida no era una línea recta, sino un enredo de experiencias que formaban lo que era. Esta nueva perspectiva la ayudó a enfrentar los desafíos con valentía y confianza. El éxito que Valentina y Lucas experimentaban no se medía por bienes materiales o reconocimiento. Para ellos, la verdadera riqueza estaba en las relaciones que cultivaban y en el impacto que tenían en la vida de las personas. Valentina se dio cuenta de que, al ayudar a los demás, encontraba la felicidad que siempre había buscado. Estaba en paz con su pasado y abrazaba el futuro con optimismo. Las lecciones de vida que Valentina había aprendido la convirtieron en una persona más sabia y reflexiva. Ella sabía que la felicidad no era un destino final, sino un estado de ser que se construía día tras día. Cada pequeño momento de alegría, cada risa compartida, cada lágrima derramada eran partes de una jornada que valía la pena vivir. Ella entendía que la vida podía ser impredecible, pero que la manera en que enfrentaba las adversidades era lo que realmente importaba. Valentina y Lucas también descubrieron que la amistad que construyeron era un tesoro invaluable. Se convirtieron en un apoyo el uno para el otro, y la confianza que desarrollaron a lo largo de los años solidificó un vínculo que desafiaba el tiempo y las circunstancias.
Lo que comenzó como una amistad marcada por la vulnerabilidad se convirtió en una asociación inspiradora, donde ambos crecían juntos. En un momento de tranquilidad, mientras miraba las fotografías que Lucas había tomado, Valentina se sintió rodeada por una ola de gratitud. Pensó en todas las personas que habían cruzado su camino, cada una de ellas dejando una marca. Las dificultades, las alegrías, las pérdidas y las ganancias formaban un cuadro complejo y hermoso, y ella estaba lista para seguir pintando su historia. Valentina sabía que la vida estaba hecha de ciclos. Había desafíos por delante, pero ahora, con Lucas a su lado y la fuerza que había adquirido en su viaje, se sentía preparada para enfrentarlos. El futuro era un misterio, pero estaba dispuesta a explorarlo con el corazón abierto, viviendo cada día con la certeza de que, independientemente de lo que sucediera, siempre habría una nueva oportunidad para recomenzar. Esa era la verdadera esencia de la vida, y Valentina estaba lista para abrazarla. Valentina observaba la ciudad iluminada mientras los últimos rayos de sol se disipaban en el horizonte. El calor de esa luz suave reflejaba no solo en el cielo, sino también en su corazón, lleno de gratitud y esperanza. La jornada que ella y Lucas habían recorrido juntos era más que una historia de superación, era un testimonio del poder de la amistad y de la capacidad de transformación que todos tienen dentro de sí. Con una sonrisa en el rostro, Valentina recordó cada encuentro que había promovido, de cada joven que se había abierto durante los talleres de arte. Las historias que escuchó eran un mosaico de vidas, lleno de dolor y alegría, y se sintió profundamente conmovida por poder ser parte de esa transformación. Era emocionante ver cómo esos jóvenes, antes tan inseguros, comenzaron a brillar a medida que compartían sus experiencias. Valentina se dio cuenta de que cada uno de ellos, al igual que ella, estaba aprendiendo a aceptar sus errores y a abrazar sus historias. Lucas, siempre a su lado, también reflexionaba sobre su propio viaje. Recordaba cómo la fotografía se había convertido en una forma de expresar sus emociones. Valentina, ¿recuerdas nuestra primera exposición?, le preguntó, con un brillo en los ojos. Esa fue una noche mágica. Apenas podía creer que tantas personas se importaban con lo que tenía que decir a través de mis fotos. Valentina asintió, recordando la emoción que sintió al ver los rostros iluminados por la admiración y la empatía. Sí, y más que eso, era como si cada imagen contara una parte de nuestra historia. La conversación fluyó naturalmente, y juntos comenzaron a discutir la importancia de sus experiencias. ¿Sabes, Lucas, solía pensar que fracasar era el fin del mundo?, comentó Valentina. Pero ahora, me doy cuenta de que cada fracaso me enseñó algo valioso. Me moldearon, me hicieron más fuerte. Lucas sonrió, asintiendo. Y yo aprendí que la verdadera belleza está en capturar no solo los momentos felices, sino también los desafíos. Ellos son parte de la vida. Cada clic de la cámara es un recordatorio de que todo es pasajero, pero las lecciones que sacamos permanecen. Mientras hablaban, Valentina sintió una ola de realización. La vida que había construido junto a Lucas y tantas otras personas era rica en significado. Las amistades que había cultivado eran verdaderos tesoros, y el impacto que habían causado en la vida de otros la hacía sentir plena. Creo que, en el fondo, lo que aprendemos es que el éxito no se mide por lo que tenemos, sino por lo que damos a los demás, dijo ella, con sinceridad. Lucas miró a Valentina y, en un momento de reflexión, dijo, encontramos la felicidad al ayudar a otros a encontrar la suya. Y eso es algo que nadie puede quitarnos. Valentina sonrió, sintiendo que tenía a su lado no solo un amigo, sino un compañero para la vida. Juntos, habían creado un espacio donde cada uno podía ser auténtico, donde cada historia era valorada y donde la vulnerabilidad se convertía en fuerza. Con el corazón ligero, Valentina miró por la ventana nuevamente, admirando la ciudad que pulsaba con vida. Sabía que la jornada estaba lejos de terminar. Habría nuevos desafíos, nuevas historias por contar, pero ahora estaba lista para enfrentarlos de frente. Con Lucas a su lado, sentía que podía enfrentar cualquier cosa. Sigamos en esta jornada, Valentina, dijo Lucas, rompiendo el silencio. Creo que aún tenemos mucho por hacer. Y Valentina asintió, sintiéndose emocionada por las posibilidades que el futuro guardaba.
La historia de Valentina y Lucas era una oda a la resiliencia, un recordatorio de que cada uno de nosotros tiene la capacidad de reinventarse y de impactar la vida de los demás. Y mientras miraban hacia el horizonte, una nueva certeza se afirmaba en sus corazones: la vida es una hermosa jornada, llena de nuevos comienzos y nuevas oportunidades. Y así, Valentina decidió que continuaría compartiendo su historia, invitando a otros a hacer lo mismo. Vamos todos juntos a contar nuestras historias, pensó, porque cada voz importa. Ahora, le gustaría invitar a todos a reflexionar sobre sus propias jornadas. ¿Qué lecciones les ha enseñado la vida? ¿Qué historias desean compartir? En los comentarios, dejen su experiencia, su aprendizaje. Juntos, podemos crear una comunidad fuerte, donde todos se sientan escuchados y valorados. Dale like y suscríbete para que podamos seguir compartiendo este mensaje de esperanza y transformación. Cada interacción nos ayuda a traer más contenido que puede inspirar y conectar. Vamos juntos en esta jornada.